Imagina un mundo donde los debates dominan cada conversación, donde ganar una discusión parece la cumbre de la inteligencia. Pero, ¿te has parado a pensar si discutir es realmente una señal de fortaleza o podría ser una máscara de algo más profundo, quizás incluso debilidad? Hoy profundizamos en las profundas ideas de Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores más provocativos de la historia, para desentrañar por qué discutir, a su juicio, suele ser el refugio de los débiles. Al final de este viaje, no solo te cuestionarás cómo gestionas los conflictos, sino que también podrías ver la interacción humana desde una perspectiva completamente nueva. La filosofía de Nietzsche desafía muchas normas sociales, y su visión de la discusión no es la excepción. Creía que la fuerza no reside en la capacidad de dominar una conversación o ganar un debate, sino en la valentía de mantenerse firme en las propias convicciones, incluso en silencio. Para Nietzsche, quienes discuten constantemente a menudo compensan algo que les falta: claridad interior o seguridad en sí mismos. Para explorar esta idea, primero debemos comprender su visión más amplia de la naturaleza humana y la dinámica del poder. Comencemos con una pregunta: ¿por qué discutimos? ¿Para demostrar algo, afirmar nuestra dominación o quizás para defender nuestra identidad? Nietzsche argumentaría que en el corazón de la mayoría de las disputas reside un ego frágil, una necesidad de validarse mediante la sumisión o la aceptación de los demás. Esto, creía él, era un sello distintivo de la debilidad. Las personas fuertes, en cambio, no necesitan la validación externa. Se conforman con sus verdades, impasibles ante la disidencia ajena. En su obra maestra Así habló Zaratustra, Nietzsche introduce el concepto del superhombre, o Übermensch, una figura que trasciende las normas sociales y vive con autenticidad. El superhombre no se involucra en disputas triviales. ¿Por qué? Porque se centra en la autosuperación, no en demostrar su valía a los demás. Nietzsche creía que quienes discuten constantemente están atrapados en lo que llamaba resentimiento, un estado de energía reactiva, donde uno se define en oposición a los demás en lugar de a través de sus propios valores. Este modo de vida reactivo es inherentemente débil, ya que deja el control de las emociones y la identidad en manos de fuerzas externas. Piensa en la última discusión que tuviste. ¿Se trataba realmente del tema en cuestión, o había un trasfondo emocional más profundo? Quizá la necesidad de ser visto como inteligente, correcto o digno. Nietzsche diría que las personas más fuertes son aquellas que pueden reconocer este impulso y resistirlo. En lugar de reaccionar, reflexionan. En lugar de discutir, se sobreponen. Esto no significa que Nietzsche abogara por la pasividad o el silencio ante la injusticia. Todo lo contrario. Valoraba la acción por encima de las palabras. Para él, la fuerza residía en demostrar los valores a través de la vida y las decisiones, no con palabras vacías. Los verdaderamente poderosos no necesitan convencer a otros de sus creencias. Las encarnan. Entienden que discutir rara vez cambia las opiniones. Solo afianza las posiciones. Como escribió Nietzsche, el individuo siempre ha tenido que luchar para no verse abrumado por la tribu. Si lo intentas, a menudo te sentirás solo y, a veces, asustado, pero ningún precio es demasiado alto para pagar el privilegio de ser dueño de ti mismo. Esta idea es particularmente relevante en el mundo actual, donde las redes sociales amplifican cualquier desacuerdo, convirtiendo pequeñas diferencias en conflictos graves. La perspectiva de Nietzsche nos recuerda que debemos preguntarnos: ¿qué intento lograr con esto? ¿Vale la pena dedicar mi energía a esta discusión o simplemente estoy reaccionando a las expectativas de los demás? Su filosofía nos reta a dar un paso atrás y a centrarnos en desarrollar nuestra fuerza interior en lugar de derribar a los demás. Pero, ¿qué significa desarrollar fuerza interior? Para Nietzsche, comienza con el autoconocimiento. Creía que la mayoría de las personas no son plenamente conscientes de sus motivos, miedos y deseos. Sin esta conciencia, nos convertimos en esclavos de fuerzas externas, fácilmente provocados y manipulados. La fuerza interior, por otro lado, proviene de una profunda comprensión de uno mismo. Es la capacidad de permanecer firme e inquebrantable a pesar del caos externo. La crítica de Nietzsche a la argumentación también se extiende al concepto de verdad. Creía que la verdad absoluta es una ilusión, una construcción humana para comprender el mundo. Si la verdad es subjetiva, ¿qué sentido tiene discutir sobre ella? Para Nietzsche, la búsqueda de la verdad personal, la propia verdad, era mucho más importante que debatir verdades universales. Animaba a las personas a explorar sus valores, creencias y propósito, en lugar de conformarse con las normas sociales o buscar la validación mediante argumentos. Esta idea es a la vez liberadora y desafiante.
Requiere que dejemos de lado la necesidad de tener la razón, aceptemos la incertidumbre y nos centremos en el autodescubrimiento. La filosofía de Nietzsche nos impulsa a preguntarnos: ¿quién soy más allá de mis argumentos? ¿Qué defiendo? ¿Estoy viviendo con autenticidad o simplemente estoy reaccionando a las expectativas de los demás? Al concluir esta sección, consideren esto. La próxima vez que sientas la necesidad de discutir, haz una pausa y reflexiona. Pregúntate: ¿es esta una oportunidad para reafirmar mi ego o puedo aprovechar este momento para crecer? La sabiduría de Nietzsche nos invita a ver las discusiones no como batallas por ganar, sino como espejos que reflejan nuestro estado interior. La pregunta es: ¿qué verás al mirarte en ese espejo? Profundicemos un poco más explorando la profunda comprensión de Nietzsche sobre las dinámicas de poder y cómo influyen en el comportamiento humano. En el centro de su filosofía se encuentra el concepto de la voluntad de poder. Nietzsche la consideraba el motor fundamental de todas las acciones humanas, no solo el deseo de sobrevivir, sino también el de prosperar, crecer y afirmarse en el mundo. Sin embargo, creía que el verdadero poder no reside en controlar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Esta distinción es crucial al considerar porque la gente discute. En la mayoría de los casos, las discusiones surgen de un intento erróneo de imponer dominio o control sobre la perspectiva ajena. Pero lo que Nietzsche encontraba profundamente preocupante sobre este comportamiento es que a menudo enmascara un vacío interno, una falta de seguridad en uno mismo, claridad o propósito. Las personas discuten no por ser fuertes, sino porque se sienten amenazadas, incompletas o inseguras. Para ilustrar esto, Nietzsche criticó a menudo lo que llamó mentalidad de rebaño. El rebaño representa a los individuos que se ajustan a las normas sociales y buscan la validación mediante el acuerdo colectivo. Discuten para reforzar su lugar dentro del grupo, para demostrar su lealtad a las creencias compartidas o para silenciar las voces disidentes que desafían sus zonas de confort. Para Nietzsche, esto era un signo de debilidad. El individuo verdaderamente fuerte, el superhombre, no necesita la aprobación del rebaño. Viven según sus propios valores, incluso cuando estos van en contra de la corriente. Ahora, examinemos cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana. Consideremos los innumerables debates que se desarrollan en línea, donde las discusiones a menudo derivan en ataques personales y un sinfín de refutaciones. Estas interacciones rara vez conducen a una comprensión o resolución significativa. En cambio, revelan las profundas inseguridades de los participantes, su necesidad de tener la razón, de sentirse superiores o de evitar la vulnerabilidad. La perspectiva de Nietzsche nos reta a ver estos momentos como lo que realmente son: distracciones del verdadero trabajo de superación y autodominio. Entonces, ¿cómo romper este ciclo? Nietzsche argumentaría que comienza con un cambio radical de enfoque, de la validación externa al crecimiento interno. En lugar de gastar energía intentando convencer a los demás, canaliza esa energía en convertirte en una versión más auténtica y resiliente de ti mismo. Esto requiere valentía. La valentía de afrontar tus miedos, tus defectos y aceptar la incomodidad del cambio. También requiere humildad, la disposición a admitir que no tienes todas las respuestas y que tu perspectiva es solo una entre muchas. Pero seamos claros, Nietzsche no abogaba por el aislamiento ni la desconexión del mundo. Creía que las relaciones significativas y los intercambios intelectuales son esenciales para el crecimiento personal. Sin embargo, estas interacciones deben basarse en el respeto mutuo y en el deseo compartido de explorar verdades más profundas, no en la necesidad de dominar o menospreciar. Cuando abordamos las conversaciones con curiosidad en lugar de la defensiva, creamos un espacio para una conexión y comprensión genuinas. En este punto, quizás te preguntes: si discutir suele ser señal de debilidad, ¿cómo se manifiesta la verdadera fortaleza en un desacuerdo? Para Nietzsche, no se trata de ganar la discusión, sino de trascenderla. Las personas fuertes escuchan con la mente abierta, interactúan con las ideas en lugar de con el ego y se mantienen firmes en sus valores incluso cuando se enfrentan a desafíos. No rehuyen las conversaciones difíciles, pero tampoco se sienten obligados a demostrar su valía mediante la confrontación. Aquí tienes un ejemplo práctico. Imagina que alguien cuestiona tus creencias o critica tus acciones. Tu instinto podría ser defenderte o argumentar tu punto de vista. Pero, ¿qué pasaría si, en cambio, hicieras una pausa y reflexionaras? ¿Qué pasaría si aprovecharas el momento para examinar tus propias suposiciones, para preguntarte si la crítica es cierta o simplemente dejaras pasar el comentario sin sentir la necesidad de reaccionar? Esto no es pasividad. Es una demostración de fuerza y autocontrol. Demuestra que no te dejas influir fácilmente por fuerzas externas y que tu autoestima no depende de las opiniones de los demás.
Las ideas de Nietzsche también tienen profundas implicaciones en nuestra forma de abordar la resolución de conflictos. En lugar de ver los desacuerdos como batallas por ganar, podemos verlos como oportunidades de crecimiento, tanto para nosotros como para quienes interactuamos. Este cambio de perspectiva puede transformar no solo nuestras relaciones personales, sino también nuestra dinámica social y cultural en general. Al priorizar la comprensión sobre el ego, creamos un espacio de diálogo constructivo en lugar de destructivo. A medida que avanzamos, dediquemos un momento a reflexionar sobre cómo estas ideas resuenan con nuestras propias experiencias. ¿Alguna vez te has visto envuelto en una discusión que parecía más una cuestión de demostrar algo que de buscar la verdad? ¿Qué te reveló esa experiencia sobre tus propias inseguridades o deseos? ¿Y cómo podría cambiar tu vida si abordaras estas situaciones con la filosofía de Nietzsche en mente? La belleza de las enseñanzas de Nietzsche reside en su relevancia temporal. Incluso en el mundo acelerado y hiperconectado de hoy, su llamado a centrarse en el autodominio y la autenticidad sigue siendo tan poderoso como siempre. Nos invita a alejarnos del ruido, a examinar nuestras motivaciones y aceptar el reto de vivir una vida fiel a nuestros valores más profundos. Y, sin embargo, solo hemos arañado la superficie. La filosofía de Nietzsche ofrece perspectivas aún más profundas sobre la naturaleza de la interacción humana, las dinámicas de poder y la búsqueda de una vida plena. A medida que avancemos, exploraremos cómo sus ideas pueden ayudarnos no solo a afrontar los conflictos, sino también a superarlos, lo que nos lleva a un mayor sentido de propósito y plenitud. Para comprender verdaderamente la perspectiva de Nietzsche sobre la futilidad de argumentar, debemos profundizar en su concepto de autosuperación. Este es uno de los pilares de su filosofía y un tema recurrente en sus obras. Para Nietzsche, la vida no es un estado estático, sino un proceso constante de crecimiento, desafío y transformación. La fuerza, en su opinión, proviene de la capacidad de superar no solo los obstáculos externos, sino también las limitaciones internas. El miedo, la duda y la incesante necesidad de validación del ego. Cuando nos involucramos en discusiones, especialmente aquellas alimentadas por el ego, a menudo perdemos de vista a este objetivo superior. La energía que gastamos intentando demostrar que tenemos razón podría invertirse mejor en mejorarnos a nosotros mismos, comprender a los demás o refinar nuestras perspectivas. Los escritos de Nietzsche nos recuerdan que las batallas más profundas no se libran con palabras, sino dentro de nosotros mismos. Una de las ideas más provocativas de Nietzsche es su crítica de la moral como herramienta de los débiles. Argumentó que los sistemas morales tradicionales a menudo surgen del resentimiento, un profundo resentimiento hacia los poderosos por parte de quienes se sienten impotentes. Este resentimiento conduce a la creación de marcos morales que priorizan la mansedumbre, la sumisión y la conformidad sobre la fuerza, la ambición y el individualismo. En este contexto, las discusiones pueden verse como una extensión de esta dinámica, un intento de los débiles de imponer sus valores a los demás en lugar de superar sus limitaciones. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo podemos conectar con los demás sin caer en la trampa de la argumentación? Nietzsche sugeriría que la respuesta reside en el arte del diálogo. A diferencia de las discusiones, que son adversarias y buscan la victoria, los diálogos son colaborativos y buscan la comprensión. En un diálogo, ambas partes abordan la conversación con humildad y disposición a aprender. No buscan imponer su posición, sino explorar ideas juntos. Tomemos, por ejemplo, un desacuerdo entre dos amigos sobre una creencia profundamente arraigada. En una discusión, cada amigo se pondría obstinado, negándose a ceder y aumentando la tensión. Pero en un diálogo, podrían hacerse preguntas, compartir sus experiencias y buscar puntos en común. El resultado no solo es una comprensión más profunda del otro, sino también un crecimiento personal para ambos. El desdén de Nietzsche por la discusión no implica evitar por completo el conflicto. El conflicto, cuando se aborda de forma constructiva, puede ser un poderoso catalizador del crecimiento. Pero nos reta a superar las disputas triviales y centrarnos en lo que realmente importa: la búsqueda de la excelencia, la autenticidad y una vida vivida a nuestro modo. Esto requiere un cambio de mentalidad, de ver a los demás como adversarios a verlos como compañeros de viaje en el camino de la vida. Para poner esto en práctica, consideremos la idea de Nietzsche del eterno retorno. Nos invita a imaginar vivir nuestras vidas una y otra vez, con cada momento repitiéndose infinitamente. Este experimento mental nos obliga a confrontar las decisiones que tomamos y los valores que defendemos. ¿Preferirías pasar la eternidad enfrascado en discusiones triviales o preferirías dedicar tu vida a algo más significativo? Esta perspectiva puede ser transformadora.
Nos recuerda que el tiempo es nuestro recurso más preciado y que cada momento discutido es un momento perdido para actividades más gratificantes. En lugar de involucrarnos en debates infructuosos, podemos optar por invertir nuestra energía en crear, aprender y conectar con los demás a un nivel más profundo. La filosofía de Nietzsche también nos reta a reconsiderar nuestra relación con la verdad. Declaró con gran acierto: no hay hechos, solo interpretaciones. Esto no significa que la verdad carezca de sentido, sino que siempre está condicionada por la perspectiva. Cuando discutimos, solemos asumir que nuestra perspectiva es la única válida, descartando las demás por equivocadas o desacertadas. Pero Nietzsche nos invita a aceptar la complejidad de la verdad y a reconocer que pueden coexistir múltiples perspectivas. Este cambio de perspectiva puede transformar profundamente nuestra forma de abordar los desacuerdos. En lugar de verlos como amenazas a nuestra visión del mundo, podemos verlos como oportunidades para ampliar nuestra comprensión. Podemos escuchar sin ponernos a la defensiva, cuestionar sin hostilidad y aprender sin miedo. Y, sin embargo, las enseñanzas de Nietzsche son aún más profundas. Nos desafía no solo a trascender los argumentos, sino también a trascendernos a nosotros mismos. Esta es la esencia de la autosuperación, la búsqueda incansable de llegar a ser más de lo que somos. Se trata de desprenderse de las capas de miedo, duda y ego que nos frenan y abrazar la valentía de vivir con autenticidad. Al acercarnos al final de esta sección, considere el poder del silencio ante el conflicto. Nietzsche creía que el silencio podía ser una forma de fortaleza, una negativa a dejarse arrastrar por la mezquindad de la argumentación. No es el silencio de la sumisión, sino el silencio de la seguridad en uno mismo, el silencio de quien sabe lo que vale y no necesita demostrarlo. Reflexiona sobre esto. La próxima vez que sientas la tentación de discutir, haz una pausa y pregúntate: ¿qué intento lograr? ¿Es este momento una oportunidad para crecer o simplemente estoy reaccionando a las exigencias de mi ego? La filosofía de Nietzsche nos invita a elegir el camino de la fuerza, la sabiduría y la superación, incluso cuando sea el más difícil. Al prepararnos para profundizar en la última capa de las ideas de Nietzsche, exploraremos cómo su filosofía ofrece no solo una crítica de la argumentación, sino un modelo para vivir una vida más plena y con más propósito. Las perspectivas que descubramos podrían transformar no solo nuestra interacción con los demás, sino también nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Al llegar a la culminación de la perspectiva de Nietzsche sobre la argumentación, nos encontramos con una de sus reflexiones más profundas, la idea de que la fuerza no consiste en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Esta maestría va más allá de simplemente evitar discusiones. Se trata de vivir de una manera que refleje claridad interior, propósito y resiliencia. Nietzsche creía que la verdadera fuerza es silenciosa, inquebrantable y se basa en la capacidad individual de elevarse por encima del ruido del mundo. Para comprender esto plenamente, revisemos el concepto nietzscheano del superhombre. El superhombre representa la cima del potencial humano, una persona que ha trascendido las expectativas sociales, superado las limitaciones personales y abrazado la vida en toda su complejidad. Para Nietzsche, el superhombre no discute porque no lo necesita. Su vida es su argumento. Sus acciones, valores y logros hablan más que cualquier palabra. En el mundo actual, esta idea puede parecer contradictoria. Vivimos en una era de comunicación constante, donde las opiniones se comparten, debaten y analizan a la velocidad del rayo. Las redes sociales, las plataformas de noticias y el discurso público suelen priorizar el volumen sobre la profundidad, lo que facilita confundir la sonoridad con la fuerza. Pero la filosofía de Nietzsche nos reta a distanciarnos de este caos y centrarnos en lo que realmente importa: nuestro propio camino de crecimiento y autodescubrimiento. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la sabiduría de Nietzsche a nuestra vida diaria? Primero, debemos reconocer que no todo desacuerdo requiere nuestra participación. Ante una posible discusión, podemos preguntarnos: ¿realmente vale la pena dedicarle mi energía? ¿Participar en este debate se alinea con mis valores y objetivos, o es una distracción? Nietzsche creía que elegir cuándo y cómo participar es un sello distintivo de fortaleza. Demuestra que no somos esclavos de nuestros impulsos, sino dueños de nuestras acciones. En segundo lugar, podemos esforzarnos por abordar los desacuerdos con curiosidad en lugar de a la defensiva. En lugar de intentar demostrar nuestro punto de vista, podemos intentar comprender la perspectiva de la otra persona. Esto no significa abandonar nuestras creencias, sino estar abiertos a la posibilidad de aprender algo nuevo o ver el mundo de otra manera. Nietzsche valoraba la valentía intelectual, la disposición a cuestionar las propias suposiciones y aceptar la complejidad. En tercer lugar,
podemos centrarnos en encarnar nuestros valores en lugar de defenderlos. Esto significa vivir de una manera que refleje lo que defendemos incluso ante la oposición. Nietzsche creía que la autenticidad es mucho más poderosa que la retórica. Cuando vivimos con autenticidad, inspiramos a otros no con palabras, sino con nuestro ejemplo. Retomemos esto con la visión más amplia de la vida de Nietzsche. En esencia, su filosofía se centra en afrontar los desafíos e incertidumbres de la existencia con valentía y creatividad. Creía que la vida no es un problema por resolver, sino un lienzo para crear significado. Discutir en este contexto es una distracción del verdadero trabajo de la vida, convertirnos en quienes estamos destinados a ser. Una de las ideas más famosas de Nietzsche es el concepto de amor fati o amor al destino. Esta idea nos lleva a aceptar todo lo que nos sucede, las alegrías y las tristezas, los éxitos y los fracasos, como partes necesarias de nuestro camino. Al adoptar esta mentalidad, podemos abordar los conflictos con ecuanimidad. En lugar de ver los desacuerdos como obstáculos, podemos verlos como oportunidades para crecer, aprender y fortalecer nuestro carácter. Esto nos lleva a la que quizás sea la lección más poderosa de todas, la idea de que la fortaleza no consiste en evitar el conflicto, sino en transformarlo. Cuando abordamos los desacuerdos con sabiduría, humildad y compromiso con el crecimiento, podemos convertir incluso las interacciones más difíciles en momentos de transformación. Podemos superar la insignificante necesidad de ganar y, en cambio, centrarnos en lo que realmente importa. Construir relaciones, fomentar la comprensión y vivir con autenticidad. Al concluir este recorrido por la filosofía de Nietzsche, reflexionemos sobre las verdades más profundas que ofrece. Discutir, como él lo veía, suele ser un signo de debilidad, no porque sea intrínsecamente incorrecto, sino porque nos distrae de la mayor tarea de la autosuperación. La verdadera fuerza no reside en dominar a los demás, sino en dominarnos a nosotros mismos. Se encuentra en la valentía de vivir con autenticidad, la humildad de cuestionar nuestras suposiciones y la sabiduría de centrarnos en lo que realmente importa. Así que la próxima vez que sientas la tentación de discutir, detente y reflexiona sobre las palabras de Nietzsche. Pregúntate, ¿qué intento lograr? ¿Qué revela este momento sobre mis propias inseguridades o deseos? ¿Y cómo puedo usar esta experiencia para crecer, aprender y convertirme en una versión más fuerte y auténtica de mí mismo? En definitiva, la filosofía de Nietzsche no se trata de evitar el conflicto, sino de trascenderlo. Es un llamado a elevarnos por encima del ruido, a afrontar los desafíos de la vida con valentía y creatividad y a vivir de una manera que refleje nuestro máximo potencial. Es una invitación a convertirnos en los arquitectos de nuestro propio destino, los creadores de nuestro propio significado y los dueños de nuestras propias vidas. Y quizás esa sea la lección definitiva que nos ofrece Nietzsche, que el mayor argumento que podemos construir no se basa en palabras, sino en la vida que elegimos vivir. No olvides darle a like y suscribirte para seguir aprendiendo juntos.